Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vuelvo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para servirle al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio de servicio a los jóvenes que están atrapados y sin posibilidad de salir del área delincuencial. Y en esta institución les forman como ciudadanos útiles al país, a la sociedad. ¿Y qué mejor servicio que ese? Lo brindan los salesianos de la Iglesia Católica. Entonces hay que apoyarlo con recursos, porque cuesta dinero eso. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, dentro de las noticias, hay muchas noticias que son negativas. Bueno, tenemos los problemas de los apagones, los problemas de la delincuencia, la violencia familiar, intrafamiliar, niños, familias que se han ido a la deriva totalmente. Y bueno, envenenamientos de niños, estrangulamiento de niños, cosas verdaderamente trágicas. Pero también un inicio de año escolar con sus dificultades, el agua con muchas dificultades, el agua potable, indiscutiblemente en muchas comunidades, y ya hasta las mismas autoridades admiten que ellos tienen muchos problemas con el agua potable. Y así también hay problemas en el tránsito, el transporte sigue caótico, pesado, las deficiencias mismas de las autoridades para atender ese tipo de reclamos que hacen las comunidades. Y la verdad que todas esas cosas son complicadas, no hay duda, pero el Banco Central tiene el manejo de los
fundamentos macroeconómicos de la economía, tiene que velar porque los resultados económicos sean los mejores, incluso dentro de todos los problemas que genera la economía del mundo, que se reflejan aquí, porque es indiscutible, y más la economía dominicana, que tiene una dependencia directa de lo exterior. Eso está claro. Entonces el Banco Central nos dio la cifra de este mes del IMAE, lo que es el índice mensual de actividad económica, y nos señaló ayer que la economía creció 2.9% en julio. Y uno ve esos números, si fuera 5, uno dice, caramba, pero creció poco. Pero cuando el mes anterior creció 1.1, entonces uno dice, bueno, si en junio creció 1.1 y tenía ese interanual 1.1, entonces 2.9 es un salto positivo, muy bien. De enero a julio de este año, la economía se ha mantenido en un promedio de 2.4%, que no es el mejor, pero para una economía como esta, repito, que ha estado creciendo tantos años por encima de 5, y etcétera, etcétera. Pero en el ambiente que hay, como dicen las mismas autoridades, se está creciendo en un ambiente muy difícil. El banco inyectó 81.000 millones de pesos, sabiendo que había que activar porque ese 1.1 era muy bajo, y entonces había que empujar hacia la inversión, al préstamo, los créditos para todos los sectores productivos. Y eso indiscutiblemente que le ha dado impulso a la economía. 81.000 millones de estímulo al crédito, 48.000 han sido ya tramitados para el crédito. Entonces, los sectores también, el banco anunció que se habían creado 121.000 empleos, 121.164 empleos. Y eso, incluso señalaron que había bajado la informalidad también. Es una buena cifra, un buen indicio de que las cosas no andan tan mal. Uno sabe que dentro de ese empleo también hay personal de escuelas y esas cosas de la educación. Siempre, todos los años hay que poner más gente, como dice. Y otras actividades públicas también, vamos a decir, Fuerza Armada, policía, qué sé yo, ahí pueden usar gente, migración, estará usando más gente también, pero en resumen, el empleo pues también mejoró. Dentro de los sectores que crecieron con más fuerza, según el banco, está minería, que creció un 21%, básicamente por el oro y la plata. Y uno sabe que se acelera primero con los precios, se acelera la extracción y vamos a producir más para aprovechar el precio. Eso influye. Pero el mismo precio del oro y de la plata influye más, porque son precios que están muy altos, 3.300, 3.400, 3.500 dólares una onza. Entonces eso, al aprovechar esos precios, se aprovecha a producir más y eso tiene un efecto positivo en la economía, un 21%, y fue el sector que más creció, el de la minería. Zona franca 7.1%. Construcción 3.8 y turismo 4.4. Muy bien. Claro, yo quiero destacar lo del sector agropecuario, creció 1.8 y es bajo, pienso yo, que son de las cosas que yo creo que el gobierno o el presidente no ha querido indagar en ese sector agropecuario. Yo pienso que para la primavera, en tiempo de primavera,
principalmente el mes de julio, junio, esos meses, el sector agropecuario, hemos dicho nosotros, crece poco. Por ejemplo, en Perú, en junio en Perú, el sector agropecuario creció 8.8. En México creció casi 4%. Vamos a decir, tal vez no es tan alto, pero México, a que son países tan grandes ya y tan desarrollados como van, el crecimiento no se nota así, tan grande, en proporciones tan altas. Perú, el cacao, ellos han incrementado mucho el cacao, los arándanos y todo eso, frutas y cosas de esto, aguacate, etcétera. Perú exporta mucho, también mangos. Entonces, ellos crecen también, 8.8 creció en Perú en junio, el sector agropecuario. Pero aquí yo recuerdo que el sector agropecuario llegó a crecer 12% en 2008 o 2009, si mal no recuerdo. El sector agropecuario creció tanto, recuerdo, que el propio Banco Central admitió que gracias a ese crecimiento, porque fue aquella vez del periodo de las tormentas, 2007, finales del 2007, Olga y Noel, que eso fue devastador, más la crisis del 2008, cuando el problema de la crisis energética, $150 el barril, la crisis financiera inmobiliaria, además de eso, más también al sector avícola, que es el que más crece, el sector principalmente de la pecuaria, del sector agropecuario. Recuerdo que por el asunto de la influenza aviar, la producción también se sintió mucho. El gobierno tuvo que dar muchísimos subsidios y compensaciones. Productores de leche, 3 pesos por litro, las gallinas, hubo que pagar las gallinas también y los pollos que fueron sacados de las granjas por el problema de la influenza aviar, etcétera, etcétera. Productores de huevos, etcétera. Entonces, el crecimiento luego hubo que impulsarlo, indiscutiblemente. Y yo recuerdo que la agropecuaria creció 12 o 13, algo, bueno, un crecimiento extraordinario, pero se mantuvo alto siempre, el crecimiento agropecuario. Este crecimiento de 1.8 me dice a mí que las cosas no andan bien en el sector agropecuario. Porque 1.8 en primavera, en julio, en junio, yo creo que no llegó a 3 tal vez. Y estamos hablando que hay una cosecha de arroz que en primavera entra esa cosecha y esos son números que suben. Porque la producción arrocera mínimo debe producir alrededor de 8 millones de quintales de arroz en el periodo de primavera. Más el plátano se incrementa en la primavera porque ya está más caliente, el frío ha salido, ya los plátanos avanzan, como se dice, y son cultivos que se producen a nivel nacional. Igual que los bananos también, se produce el banano, hubo las exportaciones de cacao, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, los mangos, todo eso, los mangos en la primavera, sí, el crecimiento debe haber sido bastante alto, pero me dice a mí que ese crecimiento es muy bajo, que en el área agrícola debe ser muy bajo. Si creció 1.8, y yo sé que el sector pecuario es el que más influye en ese crecimiento, el sector agrícola tal vez llegó a 1. Yo lo dudo que haya llegado a 1. Oigan por dónde yo voy. Eso indica que las cosas no pueden andar bien en el sector agrícola. Y los plátanos no bajan de 20 pesos. No me digan que hay una guaguita que lo puede vender hasta 5 pesos, pero vaya usted a ver las que son esas arañas, como dice que usted, eso no da ni para frito verde dan esos plátanos. Usted no puede hacer un mangú con ellos, como dice cierto amigo de nosotros. En resumen, ese sector necesita una revisión profunda. El presidente Abinader, he dicho, no tiene jurisdicción sobre ese sector. Yo creo que ese sector agropecuario necesita una reunión urgente, que debe promoverla la Junta Agroempresarial Dominicana. Yo creo que la Junta tiene la capacidad y más la representatividad del productor más
eficiente, el productor más grande y el productor más del mercado. El productor del mercado, un productor que compite. Entonces hay que planear aquí una reunión conjunta de todos los sectores que influyen en la producción agropecuaria. Crédito, sector que vende los productos agropecuarios que son para el apoyo a la agropecuaria, principalmente fertilizantes, agroquímicos, todos esos, los químicos plaguicidas, etcétera, hormonas, esos estimuladores de crecimiento y de floración o de fructificación, también todas esas empresas, semillas, etcétera. El sector agropecuario oficial y esos productores representativos, esos gremios, principalmente los gremios. Aquí hay que hacer una suerte de revisión de políticas agropecuarias. Me parece que la YAP, repito, puede liderar esa reunión, pero hay que hacerlo y ver cómo se puede estimular esto. Porque el sector agropecuario es vital. Si crece el turismo, como dice aquí, que creció el turismo 4.4, y todo el mundo sabe que hubo una visita mayor de turistas en el mes, que lo fue promovido por turismo. Eso significa que los hoteles van a demandar más comida. Entonces vamos a tener que estar dependiendo de las importaciones, 6 mil millones de dólares en importaciones agropecuarias. Uno sabe que hay renglones que usted no lo puede producir aquí por asunto de economía de escala. El maíz, lo hemos dicho ya en forma repetidísima. Usted no va a sembrar para producir un maíz 30 millones, 35 millones de quintales de maíz que necesita la industria avícola y porcícola del país. Porque eso es contraproducente, como se dice. Eso no se puede producir aquí, igual que el ajo. El ajo uno sabe que la producción local es muy mínima, las empresas locales ya tienen una alta demanda de ajo, muchas empresas que producen condimentos y alimentos enlatados, etcétera, etcétera, y necesitan mucho de ese condimento que es el ajo. Y China, por economía de escala, produce enormes cantidades de aquella ajo que, bueno, hay que ver los chinos consumiendo ajo, porque el chino lo que consume es mucho pollo y mucho cerdo. Bueno, todo lo que tenga ojo y hoja, los chinos se lo comen, pescado y todo. Entonces, el ajo es vital como alimento en China. Pero en China se produce el ajo en tan grandes cantidades que llega aquí, lo hemos dicho otra vez, a 30 pesos la libra de ajo, puesta ya FOB o más que FOB, yo creo que puesta en almacén ya, 30 pesos la libra. Entonces, usted no puede competir en República Dominicana sembrando 7 u 8 mil tareas en Constanza, que eso es un patio en China, 7 mil tareas es un patio en China, para competir con este volumen, con esta escala de producción de China. Entonces, pienso que hay que hacer una revisión de políticas públicas en República Dominicana, principalmente con un sector, o mejor dicho, un factor que yo he puesto muchas veces aquí en el tema, que es el índice de factores de productividad. Porque hemos señalado nosotros, y eso debiera, en una reunión conjunta de todos esos órganos que influyen en el sector agropecuario, debe plantearse seriamente el asunto del gasto público agropecuario. Porque hay un mal gasto público agropecuario. Usted va a agricultura o a cualquiera de las instituciones y lo que menos hay ahí es técnicos. Entonces en agricultura puede haber 12.000 empleados. ¿Pero para qué? No hay técnicos que vayan al campo. O lo que hay ya están viejos y están prácticamente ya pensionados, con pensiones misérrimas. No hay estímulo en las escuelas. Y entonces, ¿cómo se va a empujar esto? Entonces hay que revisar el sector, hacer
un análisis serio del sector, de todas estas políticas públicas agropecuarias. Y ese índice de factores de productividad, que es el más bajo de América Latina, también lo acumulamos nosotros con una dirección, una rectoría pésima o mediocre como la que tiene el agro ahora, principalmente ahí en el Ministerio de Agricultura, que no hay un currículo. Ahí no hay un currículo que se pueda exhibir. Digo yo, ahí no hay un currículo que se pueda exhibir, aparte tal vez de algunos técnicos que están en las áreas de sanidad agropecuaria, tal vez aquí en el área también en el área de inocuidad, ahí en agricultura, unos departamentos muy especializados, tal vez aparezcan algunos técnicos con niveles. Pero eso hay una sequía, una aridez de técnicos. Y no hay la capacidad. Por eso digo, prefiero la Junta Agroempresarial Dominicana. Aunque lo lidere el ministerio, porque es la rectoría, como dicen, es el rector. Ahora, ese índice de factores de productividad se necesita obligatoriamente revisar el gasto público, porque es un gasto público directo. Y se necesita un gasto público que vaya más a lo indirecto, más a lo universal, que pueda beneficiar a los productores, por ejemplo, de la ya. No tienen acceso, vamos a decir, a un subsidio directo del agropecuario. Porque son productores grandes, son los productores más eficientes y son ricos, vamos a llamarlo. Ahora, ellos necesitan que tú le arregles el camino. ¿Por qué? Porque yo conozco fincas aquí que están en áreas que los caminos no sirven, que desde que llueve se daña el camino. El que tiene una finca ganadera de leche, la Rica o la Parmalá o la Nestlé, qué sé yo, la compañía, no mandan sus camiones porque dañan sus madremuelles, dañan los vehículos que van a sacar la leche del área rural. Pero si el camino no sirve, no van. ¿Qué indica eso? Que usted tiene que invertir en la infraestructura rural. Esos son detalles, la investigación, la información de mercado, los caminos, ese tipo de infraestructura, canales de riego que beneficien a toda la universalidad de los productores. Entonces yo creo que hay que hacer énfasis en eso, pero este gobierno no tiene capacidad para eso, porque el propio presidente primero no va a entender esto, y segundo como que se ha desentendido de ese sector, digo yo. Entonces se está manejando aquello en forma medalaganaria, sin un orden, y al final he dicho tantas veces aquí, que se puede prescindir del Ministerio de Agricultura, lo pueden cerrar y la agricultura dominicana seguiría en el mismo ritmo que va. No hace falta agricultura. Oigan hasta dónde llego. Mi pesimismo con ese Ministerio de Agricultura. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, dice el presidente, seguiré hablando. Muy bien. Con esta discusión que tuvo bueno, no discusión, sino vamos a decirle, estas diferencias con la oposición, principalmente con Danilo Medina, sobre el caso de Boichío. Seguiré hablando, dice el presidente, y seguiré a caballo, como dijo el generalísimo. Dicho, mal dicho, por cierto, del generalísimo. Pero el del presidente está bien dicho, es dicho democrático. Seguiré hablando porque hablar no es pecaminoso. Pero el que habla mucho yerra también. Y yo soy de lo que digo que el presidente es muy, muy callejero, muy coloquial, y eso no es bueno. Bueno, ese es mi criterio. Pero bien, en ese pequeño intercambio que han tenido, ya se aclaró Boichío. Porque el gobierno que tenía que dar una respuesta, el presidente dijo la verdad. Dijo, no, es que yo inauguré una universidad allí en Boichío. Entonces, ¿por qué Danilo Medina dice que inauguró primero que yo lo mismo que yo fui a inaugurar? La verdad que era como una especie de contrasentido que la gente, bueno, se quedó como turbada. Pero hoy o ayer, no sé, hubo un reportaje claro de qué es lo que hay en Boichío. Danilo Medina y su gobierno lo que hicieron allí fueron, como dijo el gobierno, no, ustedes hicieron allí unas edificaciones especiales para capacitación de productores. Eso es una cosa. Es decir, hacer unas naves o unas edificaciones para implementar cursos de capacitación breve de productores, por ejemplo, productores pecuarios, productores agrícolas, que usted le quiere enseñar, por ejemplo, sistemas de riego, cómo se moja ya el sistema moderno por goteo, por microaspersión, cómo fertilizar junto al riego por goteo, el riego de microaspersión o fertirriego, por ejemplo, cómo aplicar hormonas o cómo aplicar feromonas, por ejemplo, para el asunto del piogán de la batata, cómo utilizar las trampas, cómo podar, por ejemplo, hacer injertías, cómo controlar maleza, hacer cosechas de frutos, etcétera, etcétera. Entonces, usted le enseña eso, por ejemplo, en el área de ganadería y esas cosas. Mire, vamos a enseñarle al ordeño, la higiene, cómo desparasitar los becerros cuando están recién nacidos y qué sé yo, y cómo amamantarlos, y cómo ordeñar, y cómo cuidar la leche, y cómo llevar a la cadena de frío ahí en el ordeño, cómo limpiar los establos, qué sé yo, los cortes de los pastos, etcétera, etcétera. Entonces eso es un área de capacitación de productores. Eso fue lo que inauguró Danilo Medina aparentemente allí. Entonces la Universidad ISA, que es otra cosa, el ISA es un Instituto Superior de Agricultura, siempre eficientísimo y utilísimo en el país, ha dado fruto extraordinario, terminó convirtiéndose en una universidad para graduados de nivel técnico medio y nivel universitario,
para agronomía y el área de zootecnia. Bien, ellos decidieron utilizar unas edificaciones que tenía la IEGIT allí, de la presa de Palomino, que se hizo en tiempo del gobierno de Leonel Fernández. Esas edificaciones quedaron allí, aquel campamento, parece que se habilitó, se arregló aquello, se adecuó y se llegó a un acuerdo con el ISA, y el ISA instaló allí una unidad educativa superior y de nivel medio que funciona como universidad y con jóvenes que están allí también en forma permanente, con dormitorios y todo, y sus comedores, y entonces es una universidad con estudiantes ya que están reclutados allí, que viven allá en la comunidad, y ya eso es otra cosa. Y eso fue lo que inauguró el presidente Abinader. Un costo de 600 millones de pesos. IEGIT, como dijimos en esta semana, es una institución que regenta la energía que se produce en las presas. Por eso yo decía, Balaguer, después de muerto, su obra de hidráulica sigue generándole beneficios, muchos beneficios al país. Tanto beneficios que fíjense cómo la IEGIT utiliza los fondos que genera esa energía que se genera en las máquinas, en esas turbinas movidas por la fuerza del agua. Esos recursos que se generan ahí son cuantiosísimos. Lo ideal es que se repartan o se inviertan muchos de ellos en esas comunidades que son parte de esas cuencas donde están ubicadas esas presas. Muy bien. Y entonces se utilizan recursos de eso y se hacen. Danilo Medina, yo recuerdo en su gobierno, hicieron una pequeña presa, creo, en el río que va por Vallejuelo, por ahí, no me acuerdo cómo se llama ese arroyuelo, que yo decía, o creo que la Boca, algo así que se llama, no me acuerdo. Pero eso es en Cardón, una sabana grande que hay en San Juan de la Maguana, que se llama Cardón, camino a Vallejuelo. Y yo decía que esa presa, bueno, en los tiempos que nosotros estábamos en San Juan y conocíamos los detalles, sabíamos que eso no era posible hacerlo allí. Y que no era rentable hacer aquella presa, pero IEGIT, en tiempo de Danilo Medina, hicieron esa pequeña represa ya, no sé si estará cegada hoy ya de lodo, porque imagínense ustedes. Pero eso se aclaró. Una cosa es la Universidad ISA y sus edificaciones allí, y otra cosa fue aquel centro de capacitación de productores que hizo Danilo Medina. Cosa que las dos obras están muy bien, excelente, porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer en este país es capacitar a los productores, que eso es parte también de eso que decía en el segmento anterior, sobre crear un ambiente de estudio, de análisis de todas las políticas públicas hacia el sector agropecuario y ver su resiliencia, como está esto de moda ahora. Cuál es la resiliencia que tiene el sector y las debilidades y las fortalezas que tenemos, y entonces ver cómo cambiar y ayudar más. Bien, ojalá se pueda hacer así. La minería, miren con Falcondo, ¿dónde están los promineros? Ahí está Falcondo, esa es la minería que queremos. ¿Qué dejó la Alcoa? Cárcavas. ¿Qué deja Falcondo? Cárcavas. Y deudas, daños ambientales, un pasivo ambiental muy dañino. ¿Qué va a dejar Barrigón? Lo mismo. Así es que son los mineros. Se van, vienen a encantarnos y encuentran plumas y voces de alquiler que se prestan a abrirle espacio de opinión y de favorabilidad y de credibilidad a la minería, y que eso genera, miren eso. Pero eso es transitorio. Ese 21%, favorece la economía. Bueno, pero el problema no es que nos favorezca por los números. Es que mañana no nos deje un problema más serio que el crecimiento económico. Muy bien su aporte, un 21%, el oro y la plata. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a fortalecer nuestras políticas agropecuarias, porque ahí tenemos un ambiente de crecimiento. Sí, con 1.8 no vamos para ningún lado. Pero si el crecimiento fuera 8.8 o 10, como es en Perú ahora mismo, 8.8, entonces nosotros tuviéramos una riqueza mayor en el área.
y no tuviera la gente que andaba desesperado comprando pollo a 100 pesos la libra, o plátano a 20 y a 19 pesos la unidad. Y las variaciones de precio en los demás víveres, que usted va a comprar una yautía y vale 75 y 74 pesos una libra de yautía. O la libra de yuca vale 33, 34, 35 pesos. Y otro día aparece a 15 y a 16, pero esa es una especie de precios trapeciales, como se dice, arriba, suben y bajan. Y lo que necesitamos es una cierta estabilidad para que la gente pueda comer tranquilo, sin esas, qué sé yo, esos saltos y todas esas inquietudes y tensiones que le crean a las amas de casa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a fortalecer nuestras políticas, que son mejores que las mineras. Cuidan del agua, cuidan del bosque, cuidan de los recursos naturales, generan riqueza rural. ¿Y qué más? Y riqueza para el país. Y además garantizan la comida de extranjeros y de dominicanos. Porque nosotros vivimos de ese turismo también, pero hay que servirle comida a los turistas, a los trabajadores del turismo, que al ganar dinero demandan más. Y entonces, esas son políticas que van dirigidas al desarrollo más sano que la minería. Porque ya repito, ese crecimiento, eso es transitorio. Mañana baja el oro y eso no, ese 21% no se mantiene. Si el oro cayera a niveles muy bajos y la mina desciende el ritmo de trabajo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuál es el aporte a la economía? Como pasa con Falcondo, ¿cuál es el aporte del ferroníquel? Cero ahora mismo, cerrado allí. ¿Por qué? Porque los precios tal vez no son atractivos para la empresa. Y entonces, mientras que nosotros vamos a producir comida, que si sale barata, si la cebolla está barata, el pueblo dominicano la aprovecha y se la come. Y si el plátano sale barato, la gente se lo come. Y si se pone duro, se lo come con más gusto. Pero eso es lo dominicano, eso es lo que tenemos que nosotros proteger. Nuestra riqueza natural, nuestra riqueza verdadera es la agropecuaria. Esa minería tiene sus trampas. Y una de ellas es la peor. Y es que donde están las fuentes mineras es donde está el agua de nosotros, que es la garantía de vida para este país. Entonces vamos a ser serios y vamos a ser firmes y vamos a ser honestos con el país. Pienso yo, pero tal vez estoy equivocado también. Esa es otra. Bueno, el PLD es interesante porque el PLD sigue en una crisis que no quiere dar a conocer, no quisiera que se conociera. Y se resiste tal vez a morir. Por eso Danilo Medina, su líder, insiste en esas siglas, lo que ha hecho el PLD, la obra del PLD, pero aquí la gente no cree en siglas. Aquí se creen los líderes, porque las siglas, si fuera por siglas, Unión Cívica Nacional fuera un partido extraordinario hoy, y el 14 de junio, o el Partido Revolucionario Dominicano, si es por siglas, ese PRD tiene historia aquí. Pero eso no vale a nivel de votos ya. O el Partido Reformista, usted quiere dos fortalezas como el Partido Reformista y el PRD. Y hoy son partiditos que ni siquiera bisagra ya son. Oigan cómo es el nivel de las siglas. Por eso aquí hay un enjambre de siglas, de partidos. El PRI de Jacobo Magluta fue un partido fuerte. ¿Y hoy dónde está eso? No es siglas. Entonces el PLD está jugando a la sigla. Que el PLD, no, el problema del PLD ahora mismo es el liderazgo. Entonces inventan el caso de hoy, choca que el señor Gonzalo Castillo diga que va a ser candidato. Primero porque es una persona que parece que Danilo Medina es el único que ha creído que él fue un buen candidato, dice. Pero cualquiera era buen candidato, usted teniendo el poder y utilizando más de 23 mil millones de pesos que ahí están en justicia, de los cuales le llegaron 6 mil, que al pobre, el mismo Gonzalo Castillo está también en justicia.
Entonces ese candidato fue un candidato refractario, una especie, como yo dije, de remedio mágico, sacado como de una funda, de un malabarista de circo, el señor Danilo Medina, buscando la forma de necear y de interrumpir el liderazgo de Leonel Fernández y expulsarlo del partido porque él era dueño y único, el poder y el dinero lo tenía él. ¿Y dónde terminaron? Hundidos, como están ahí. Entonces se tienen que inventar de nuevo que Gonzalo sacó 37, vamos, el PLD es el partido que está ahora mismo más fuerte porque tiene a Gonzalo, pero todo el mundo sabe que ese 37 fue producto del poder. Cuando se vieron fuera del poder, ¿de dónde terminaron? Yo pienso, y voy a hacer, esto es un contrasentido, el candidato mejor que ha tenido el PLD, para mí, fue Abel Martínez. ¿Por qué? Porque Juan Bosch, por ejemplo, que fue aquella montaña de liderazgo de Juan Bosch obtuvo 13% en las elecciones del 94. En el 90 fue unos números altísimos, muy bien. Pero en el 94 el PLD obtuvo 13%. Aquel prohombre que fue Juan Bosch, aquel liderazgo de Juan Bosch, aquel arquitecto político de crear todo ese partido que llama Juan Bosch, sacó 3. Leonel Fernández, el candidato vicepresidencial. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el señor Abel Martínez obtuvo 9, siendo un nadie prácticamente. Sacó 10 al PLD, casi 10 o 10, creo, 9 o 10, en las elecciones del 24. Ese 10, desde fuera, herido de muerte, ya en cuidados intensivos el PLD, desacreditado, con 10 o 15 juicios encima de toda esa dirigencia y familiares, y un Danilo Medina escondido, callado, que no se atrevía a sacar la cabeza, guardado en su casa sin opinar, mudo, en estado de mudez cuasi permanente, arrepentido prácticamente porque no se atrevía ni a sacar la cabeza, como no se atrevía a ir ni siquiera a las funerarias, podía entrar por los frentes de una funeraria, tenía que hacerlo en forma furtiva. Es decir, con ese PLD sacar un 10% es una tarea homérica. Yo creo que tenía mérito Abel Martínez que sacara un 10. Pero que el Penco tuviera 37 con el poder que tenía Danilo Medina, 8 años manejando al Estado y tirar 23.000 millones de pesos que se lo buscaron y dañaron el Estado y a todo el mundo, Hacienda y todo, lo llevaron por delante. Que hubo que llevar los dineros de la campaña, se llevaban en camiones del Banco de Reservas. Oiga cómo era aquello. Y hoy se presenta este candidato, aquel candidato que todo el mundo vio cómo creció incluso hasta sus capitales. Es decir, hoy se vende a Gonzalo como lo mejor del PLD, lo más sano. Y 16 o 20 aviones, quién sabe, una compañía que creció sobre la base de extorsionar a empleados, hacerlo firmar un seguro aéreo, un reguero de cosas malas. Y órdenes y haciendo obras de grado a grado y una riqueza increciendo enorme. ¿Y de qué estamos hablando? Entonces el pueblo dominicano no es tonto. Eso es simplemente, eso es como un coagulante. Gonzalo y Francisco Javier y todos los hidritos son coagulantes. Evitar ese sangrado que tiene el PLD hoy, que va a terminar agotado, va a terminar desangrado en la sala de operaciones, en estado expirante, y va a morir. Y la sigla morirá, como murió la sigla del PRD, prácticamente está muerta, y la del PRCC, y la de Unión Cívica Nacional, para irme más atrás. Vamos a una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica como siempre y subrayo como siempre su blog La Pregunta. ¿Es la paz de Medio Oriente inalcanzable? ¿Aquello es un laberinto conveniente o solo un espejismo de la astucia? Parte 1. Ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo, con su buen juicio de razón y de palabra para esta semana. Y bien, y hablando de todos esos problemas, señores, Moscú, el Kremlin, indiscutiblemente el genocida del Kremlin, está la situación de Venezuela, pero ha chocado que Rusia, Putin, después de una reunión en Alaska con el tonto, yo diría, de Donald Trump, que cree, o uno sabe que es un juego, que Trump es un reo de Putin, hemos dicho nosotros muchísimas veces. Y entonces, este señor no cree en la paz de él es la paz romana, él quiere a Ucrania. Yo no quiero a OTAN ahí, no, tú no quieres a OTAN, no, tú no quieres que Ucrania esté del lado de Europa, que Ucrania siga siendo una república soviética. Eso es lo que tú quieres. Y bombardeando áreas civiles en forma discriminada, 18 muertos más o 20 muertos anoche, 500 drones y 60 drones y 33 misiles encima de áreas residenciales e incluso áreas de oficina de la Unión Europea y del Consejo Británico, de culturales, etcétera, etcétera. Una cosa en forma indiscriminada bombardeando áreas civiles, cosa que Ucrania ha peleado limpio esta guerra, porque nunca le ha bombardeado a Moscú. Que ya, si yo soy ucraniano, óigame, y yo tengo misiles que puedan llegar a Moscú, y esos drones, es un hervidero de drones que yo le pongo todas las noches a los moscovitas. Y tuviera Putin al garete con ese pueblo de Moscú rebelado sin dormir, esos rusos, oigan, para usted ir a trabajar al día siguiente muerto del sueño, con esa sirena. Pero Ucrania no ataca áreas civiles en Rusia. Pero ¿qué es lo que él hace? Cuando le atacan todas las áreas vitales, como son esas refinerías que Ucrania está en perfecto derecho, porque están en guerra, de bombardearle áreas como esas, áreas vitales de la economía de guerra. Pero él le ha bombardeado las áreas de la energía a Ucrania, le ha desbaratado todas las plantas eléctricas. Entonces, Ucrania le responde a esas plantas
de procesamiento de combustible, que son el alma de Rusia. Pero él responde como esa guerra que yo he dicho, es una guerra que la ha perdido, porque los territorios de Rusia, que conquistó en esa guerra desde el principio, perdió más de la mitad cuando el contraataque de Ucrania. Y se redujo a un 20 que le hemos puesto muchísimas veces nosotros, somos mapas ahí. Entonces una guerra que Rusia debió haberla ganado rápido. Y lo que ha hecho es llevarlo a 3 años con 1 millón de muertos y de heridos y desaparecidos, un desastre, usando gente del mundo. Bueno, una guerra verdaderamente catastrófica para Rusia, que hoy luce aislada además del mundo occidental y se ha hecho una especie ya de reo de China, cuando era al revés antes. Veían los soviéticos, veían a China como nada, a Mao Zedong es un selvático. Hoy es la gran China, que es la gran potencia, y Rusia buscando un espacio de potencia mundial que perdió. Y ahora ha quedado desacreditada, incluso hasta la industria armamentística rusa ha quedado desacreditada de Ucrania, un país pequeño relativamente para ellos, que tendrá que armarse con armas nucleares, y ellos tienen capacidad para hacerlo. Entonces Ucrania, cuando tenga 7 o 10 bombas nucleares, tipo Israel, que tiene como 200, lo respetarán ahí. Porque si no acepta que la OTAN cuide a Ucrania, entonces ¿quién es que va a cuidar a Ucrania? Estados Unidos es miembro de la OTAN. Y los países europeos también miembros de la OTAN en sí. Entonces, ¿quién es que va a cuidar a Ucrania en un acuerdo de paz? Rusia. El propio enemigo es que la va a cuidar. Los chinos dicen que a ellos no les interesa ir allí. Entonces los chinos van a ir a cuidar a su adversario, que es Ucrania, que también ellos lo ven como un adversario porque apoyan a Putin. Entonces es una política genocida, bombardear a civiles, 18, 20 muertos, niños y de todo allí, tirando a lo loco unos misiles encima de áreas residenciales. Eso es un crimen. Entonces un genocida que tiene apoyo y tiene seguidores entre los demócratas, entre falsos demócratas, digo yo, porque ¿qué demócrata puede defender un genocida? No entiendo. Y un Donald Trump inclinado, loco por rendir a Ucrania. Entonces uno no entiende esto. Ustedes verán con Venezuela eso es sacar pecho y sacar músculo. Trump no va a invadir porque incluso él no puede invadir sin una autorización del Congreso a Venezuela. Es buscar la forma de que meterle miedo a Venezuela. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esa política. Porque yo no creo que entre, a menos que le caigan a bombazo con los Tomahawk sobre el fuerte Tiuna. Pero hay que ocupar los terrenos, hay que entrar a un país para poder conquistar y estabilizarlo. O negociar con esas Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas digan, bueno, nosotros no queremos guerra con Estados Unidos. Preferimos agarrarle el tipo y mandarle, ¿a quién es que ustedes quieren? 7 u 8 de aquí, lo vamos a recoger todo y se lo vamos a mandar en una barcaza para que ustedes lo lleven para Estados Unidos. Y déjennos tranquilos y fuera los Tomahawk, porque los Tomahawk funcionan indiscutiblemente. Pero esa situación de Venezuela, creo, eso servirá más de muro, de una especie de muro con músculo y pecho, Estados Unidos con una fuerza militar impresionante allí. Ojalá las cosas se resuelvan así y no haya que bombardear a Venezuela, porque entonces va a crear una situación sumamente grave en ese país. Que los militares son los que tienen que resolver ese problema allá en Nicaragua, en Venezuela. Porque ellos son los que tienen la fuerza y son los que tienen el soporte de ese régimen genocida, narcotraficante, criminal y delincuente. Con todos los dineros guardados en Andorra, en todos los bancos andorranos, están la fortuna del chavismo delincuencial. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.